Valentina estaba sentada en la mesa de su pequeña cocina, el único espacio que realmente podía llamar suyo. Las paredes desnudas y empapadas del gris de los años parecían apretarla con una mezcla de recuerdos y soledad. Los muebles viejos y gastados llevaban las marcas del tiempo como ella, arañados y descoloridos, pero aún resistiendo. Para Valentina, ese pequeño espacio no era solo una cocina, sino un refugio ante las tormentas de la vida. Frente a ella, una pila de facturas y anuncios de trabajo se erguía como un recordatorio constante de su precaria situación económica. El sol comenzaba a ponerse y sus rayos anaranjados filtraban a través de las cortinas desgastadas, dando a la habitación un calor aparente que no lograba disipar la sensación de vacío. «Debo encontrar un trabajo», susurró para sí misma con un hilo de voz, casi temiendo que admitirlo en voz alta pudiera convertir ese pensamiento en una carga aún más opresiva. Sus manos se movieron lentamente, pasándose nerviosamente entre su cabello castaño claro, mientras sus ojos, marcados por ojeras oscuras, miraban con cansancio las facturas apiladas como un muro insuperable. Tenía solo 28 años, pero la vida ya le había dado mucho de qué preocuparse. Nunca conoció a sus padres, creció en un orfanato frío y anónimo, donde nadie se detuvo a preguntarle cómo estaba. Su infancia fue solitaria, y esa sensación de soledad nunca la abandonó. Incluso ahora, su única compañía en la diminuta cocina eran sus pensamientos y los papeles que día tras día se volvían cada vez más difíciles de ignorar. La salud de Valentina, ya frágil, estaba empeorando. Cada día era un nuevo desafío. Desde hacía semanas, una sensación de vértigo la golpeaba sin previo aviso, dejándola tambaleante y vulnerable. La sensación de debilidad se había arraigado en su cuerpo como una planta venenosa, infiltrándose en sus huesos y pensamientos. A pesar de su profesión de enfermera, irónicamente, no podía permitirse los cuidados que desesperadamente necesitaba. Las entrevistas fallidas, los currículums enviados sin respuesta, eran heridas invisibles que seguían sangrando, debilitando su espíritu. El sonido del teléfono la sobresaltó, rompiendo la calma melancólica de la habitación. Miró la pantalla, un número desconocido. Un escalofrío de esperanza recorrió su cuerpo mientras respondía, conteniendo el aliento. «¿Hola?» Del otro lado, una voz femenina, autoritaria pero compuesta, respondió con tono decidido. «Buenas tardes. Me llamo Paula. Estoy buscando una enfermera para mi esposo. Nos han recomendado su nombre». Valentina quedó sorprendida por la seguridad de la voz. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría haberla recomendado? No recordaba haber enviado solicitudes para posiciones similares recientemente. «Oh, claro. Estoy muy interesada. Dígame, ¿cuándo podría acudir para una entrevista?» Intentó ocultar la urgencia en su voz, pero la esperanza de que eso pudiera ser un cambio decisivo era demasiado grande para ocultarla por completo. «Hoy necesitamos a alguien con urgencia», respondió Paula con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Está bien, voy enseguida», dijo Valentina, sintiendo cómo su corazón aceleraba. Llegó a la villa de los Romero al caer la tarde, cuando el cielo ya estaba teñido de rojo y oro. La propiedad era majestuosa, con altas puertas de hierro forjado que se abrían hacia un largo camino flanqueado por árboles perfectamente podados. Las paredes exteriores de la villa eran de un blanco impecable, con elegantes balcones de hierro forjado decorados con enredaderas verdes que le daban un aire de antigua elegancia. Cada detalle gritaba riqueza, pero también una cierta frialdad. Era el tipo de casa que imponía, más parecida a un palacio que a un hogar. Valentina se detuvo un momento a observar la majestuosidad de la casa antes de ser recibida por una criada uniformada que la condujo al interior. El interior era igualmente imponente. Suelos de mármol brillante, lámparas de araña de cristal y muebles antiguos adornaban los amplios salones. Sin embargo, había una extraña atmósfera en la villa, como si toda esa riqueza fuera solo una fachada. El aire parecía pesado y Valentina no lograba deshacerse de una ligera sensación de incomodidad. Paula hizo su aparición con paso decidido. Era una mujer alta, delgada,
con el cabello rubio platino recogido perfectamente en un elaborado peinado. Vestía un traje elegante y cada uno de sus movimientos transmitía una sensación de control y poder. Sus ojos, fríos y calculadores, la observaban con atención. «Bienvenida», dijo Paula sin sonreír. «Mi esposo necesita cuidados constantes. Le han diagnosticado una enfermedad rara, pero no creo que la situación sea tan grave como dicen los médicos». Valentina asintió, tratando de mantener una expresión profesional. «Lo siento mucho. ¿Puedo verlo para entender mejor de qué necesita?» Paula la miró por un largo instante, como si evaluara cada palabra que Valentina había dicho, luego asintió con la cabeza y la condujo hacia las habitaciones privadas. Mientras caminaban por los pasillos, cada paso de Paula resonaba en el suelo de mármol, creando un eco que amplificaba la tensión en el aire. Antes de llegar a la habitación del señor Romero, un hombre vestido como jardinero entró accidentalmente en el pasillo. Paula se detuvo bruscamente, lanzando al jardinero una mirada de puro desprecio. «¿No tienes ojos? Sal de aquí inmediatamente», siseó con tono cortante. El jardinero, un hombre de unos 50 años, con la espalda encorvada, bajó la mirada murmurando disculpas. Valentina lo miró con compasión mientras se alejaba rápidamente, preguntándose cuál sería la verdadera dinámica dentro de esa casa. Cuando finalmente entraron en la habitación del señor Romero, Valentina sintió cómo su corazón se aceleraba. La habitación era espaciosa, iluminada por grandes ventanas que daban a un jardín bien cuidado, pero la atmósfera era sofocante. El señor Romero, un hombre de unos 60 años, yacía en una enorme cama rodeado de equipos médicos que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos verdes, que probablemente alguna vez habían sido vivaces, ahora parecían apagados por el cansancio. Tan pronto como Valentina se acercó, el cuerpo del señor Romero comenzó a temblar violentamente, presa de una crisis respiratoria. Su respiración era corta, jadeante. Valentina se movió rápidamente, su entrenamiento como enfermera tomó el control. Levantó el cabecero de la cama y comenzó a masajearle ligeramente el pecho, alentándolo a respirar con calma. Respira con calma», susurró mientras sentía cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Por un momento que pareció durar una eternidad, el señor Romero luchó por recuperar el aliento. Luego, lentamente, su respiración se estabilizó. Valentina sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. «Tienes manos de ángel», susurró el señor Romero, su voz apenas audible, pero llena de gratitud. Valentina sonrió tímidamente. «Solo me alegra que esté mejor, señor Romero». Desde la puerta, Paula observaba la escena con una mirada distante. «Bien, Valentina, has cumplido con tu deber. Ahora puedes irte, yo me encargaré de mi esposo». Pero el señor Romero, con una determinación inesperada, dijo: «No, quiero que Valentina sea quien me cuide. Ella se queda». Paula apretó la mandíbula, claramente irritada, pero asintió. «Como desees», dijo con tono cortante antes de salir de la habitación. Valentina sintió el peso de la situación, pero también alivio. Haría todo lo posible por ayudar al señor Romero, pero no podía ignorar el comportamiento frío y distante de Paula. Había algo en esa mujer que no le gustaba, pero estaba allí para hacer su trabajo, y mientras el señor Romero la quisiera allí, haría todo lo posible. Las semanas pasaron y Valentina se acostumbró a la rutina de la villa. Cada día iba a la habitación del señor Romero, revisaba sus signos vitales, le administraba los medicamentos y le ayudaba a comer. El señor Romero estaba cada vez más débil, y Valentina notaba que, a pesar de los cuidados, su estado no mejoraba. Paula, mientras tanto, se hacía ver solo rara vez y parecía más interesada en asuntos legales y financieros que en la salud de su esposo. Una noche, mientras el sol se ponía detrás de las grandes ventanas de la habitación, el señor Romero llamó a Valentina a su lado. «Valentina, necesito pedirte algo», dijo su voz, débil pero cargada de una intensidad inesperada. Valentina se acercó, sentándose junto a él. «Claro, señor Romero. ¿Qué puedo hacer por usted?» Romero la miró a los ojos con una expresión que Valentina no lograba descifrar del todo.
Me gustaría que fingieras ser mi hija, solo por un día. Valentina se quedó perpleja. ¿Su hija? Pero, ¿por qué? El hombre suspiró, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. No puedo explicártelo ahora, pero por favor, es importante para mí. No me queda mucho tiempo. Valentina, dividida entre el deseo de comprender y la necesidad de hacer lo correcto por él, finalmente asintió. Está bien, si eso es lo que desea, lo haré. Poco después de esa conversación, Paula entró en la habitación con un hombre elegante a su lado, un abogado. En sus manos llevaba un fajo de documentos y su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción. Romero, es hora de firmar estos documentos. El abogado está aquí para certificar el testamento, dijo Paula acercándose con paso decidido. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo que no estaba bien en todo eso. ¿Es por eso que me pidió que fingiera ser su hija?, pensó, pero no tuvo tiempo de reflexionar más. El señor Romero, con un hilo de voz, dijo: Paula, ¿es esto todo lo que te importa realmente? Incluso ahora, Paula no se dejó afectar por esas palabras. Firma, no podemos perder más tiempo. Pero antes de que el señor Romero pudiera responder, su cuerpo comenzó a temblar violentamente y las máquinas empezaron a sonar alarmas. Valentina se lanzó hacia él, tratando de estabilizar su respiración, pero su corazón estaba fallando. «¡Está entrando en shock!», gritó Valentina mientras intentaba desesperadamente usar los dispositivos de emergencia. Paula parecía más molesta por la interrupción que preocupada por la salud de su esposo. «Firma estos malditos documentos», insistió, pero el señor Romero ni siquiera podía levantar la mano. Desesperada, Valentina logró que lo llevaran al hospital y allí, ante la posibilidad de no poder verlo más, tomó una decisión arriesgada. Tomó la prueba de paternidad que había encontrado entre los documentos de Romero y declaró que era su hija. Mostró los documentos como prueba, y gracias a esa mentira le permitieron quedarse a su lado mientras los médicos luchaban por salvarle la vida. Tras horas de angustiosa espera, finalmente el médico salió de la sala. «Está mejor», dijo. «Ha respondido bien a un tratamiento experimental. Se ha recuperado». Valentina sintió que sus rodillas se doblaban de alivio. Entró en la habitación y encontró al señor Romero despierto, aún débil, pero vivo. «Valentina», dijo con voz ronca, «hay algo que debo decirte». Valentina se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Qué sucede, señor Romero?». El hombre la miró con ojos llenos de emoción. «No te pedí que fingieras ser mi hija por capricho. Tú eres realmente mi hija». Valentina lo miró incrédula mientras sus palabras resonaban en su mente. «¿Mi madre?», murmuró, tratando de juntar las piezas. Romero asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tu madre te dejó hace muchos años sin que yo supiera de tu existencia. Descubrí la verdad hace poco. Lamento no habértelo dicho antes». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Valentina mientras intentaba asimilar aquella revelación. Siempre había soñado con encontrar una familia, y ahora, contra todo pronóstico, ese sueño parecía hacerse realidad. «¿Tú eres mi padre?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Romero asintió. «Sí, y ahora tenemos todo el tiempo para conocernos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Paula fue arrestada por sus intentos de envenenar a Romero y quedarse con su herencia, mientras que Valentina y su recién encontrado padre se acercaron cada vez más. Finalmente, eran una familia. Un día, mientras caminaban por la playa, con el mar acariciando suavemente la orilla, Romero miró a su hija y dijo: «Gracias por quedarte conmigo, hija mía». Valentina lo miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Gracias a ti, papá». Valentina miró al cielo sobre ella, su corazón finalmente libre del peso que durante años la había oprimido. Por primera vez sentía que el futuro ya no le daba miedo. El pasado quedaba atrás y una nueva vida llena de esperanza la esperaba. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.